Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre? Bendito sea el nombre del Señor por siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cayó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó, desplomándose. Y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. De crecer y vivir nuestra fe, para dar fruto de bendición, de abundancia, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor se dirige a sus discípulos, hablando del árbol, que unos son buenos y otros malos. Porque ni el árbol bueno puede dar fruto malo, ni el árbol malo puede dar fruto bueno. Por eso cada árbol se conoce por su fruto. Y por eso nosotros debemos ser conscientes de lo que yo hago brota de lo que soy. El fruto depende de la calidad del árbol. Y nosotros debemos revisar de qué madera somos. Porque existen árboles que hacen morir y árboles que hacen vivir. La palabra de la verdad, levantada en la cruz, vino a ser para nosotros árbol de vida, que cura de todo mal y produce siempre frutos buenos. Al árbol de la muerte se le contrapone el de la vida. Y nos afirma la palabra de Dios que cada árbol se conoce por su fruto. Que por mis acciones verdaderamente conozco si soy un buen árbol o no. Si somos personas de principios, de valores, de respeto a la vida, de amar, de ayudar y servir al prójimo. O al contrario, una persona egoísta, envidiosa, que gusta hablar mal del otro, o criticar, ser egoísta, envidioso, o pensar que soy mejor que los otros. Esto nos lleva a nosotros a examinarnos personalmente cómo estamos. Si realmente somos bendición para nuestros hermanos, o al contrario, piedras de tropiezo. Por eso nos sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 45, que el hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa en el corazón habla la boca. El principio de la bondad, o no está en las cosas, sino en el corazón. Si has sido una persona
que ha crecido en amor, en valores, en respeto, producirá frutos de misericordia y sabrá cambiar el mal en el bien. En efecto, porque estará lleno de la gracia de Dios en Cristo y vive de este tesoro, porque es bueno el tesoro de su corazón. De lo contrario, el que tiene maldad en su corazón, que está lleno de iniquidad, y sus sentimientos son de negativismo, de tristeza, amargura, soledad, de hablar mal del otro, siempre viviendo en la crítica, y que aumenta sus acciones y sus intereses egoístas, siendo piedra de tropiezo para su hermano. Nosotros como hijos de Dios debemos revisar cómo está nuestro corazón. Si es de piedra, un corazón totalmente insensible, lleno de dureza, donde no me importan los demás, o al contrario, un corazón de carne que está lleno de amor, de bondad, de misericordia, donde el Señor nos hace una afirmación, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El primer fruto del corazón no son las obras, sino las palabras. La palabra misericordia debe entrarme del oído al corazón y sanarlo. Entonces tendré el ojo bueno y la palabra buena, y produciré frutos de misericordia. La lengua es como el timón del hombre, y guía todas sus relaciones, puede hacer vivir o morir, y mata más que la espada. Con ella, el ser humano se comunica con el otro, y lo acoge. De la carta de Santiago, capítulo 3, verso del 1 al 4. Pero ahora en el verso 46, el Señor nos exhortará. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? La primera palabra que nace de la abundancia del corazón de la comunidad cristiana es Señor, Señor. Es la aclamación de la fe de los bautizados que en la fuerza del Espíritu se han adherido a Jesús y lo han reconocido como su Señor. En efecto, en su nombre hemos sido bautizados. Pero este Señor precisamente, porque es el Señor, exige la escucha y la obediencia concreta. Esta es la exclamación asombrada y gozosa de fe. El creyente reconoce la autoridad de Jesús y su gracia como fundamento de la propia existencia. Nace una vida nueva, coherente con lo que se profesa, no por pretensión, sino por un don, un regalo. El creyente que lo ha experimentado y lo vive, actuará de acuerdo a las enseñanzas del Maestro. Pero si pasa al contrario, diciendo Señor, Señor, pero no se compromete en su fe, pues no va a recibir la herencia de la promesa, porque vive una fe a su manera, sin compromiso, viviendo una vida de desorden, que se daña a sí mismo y también a los demás. El Señor hará una afirmación para que todos se puedan acercar a sus palabras y poder encontrar el sentido de su vida. Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica, porque en Jesús encontramos el sentido de la vida, es ser amados por Él, que pone en movimiento el caminar del discípulo. Es la primera acción del Padre que nos une al Hijo para salvarnos. Por eso el Señor nos dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no la trae. Es el comienzo del seguimiento en el cual el Padre hace escuchar la palabra del Hijo, porque el Hijo es obediente a la voz del Padre. Ahora se nos preguntará a cada uno de nosotros, ¿dónde construyes tu casa? ¿Sobre roca o arena? La comparación se hace entre los que escuchan y ponen en práctica, y los que escuchan y no ponen en práctica. El objeto de todo el discurso es siempre la palabra de misericordia. Escucharla y ponerla en práctica es para construir nuestra casa con cimientos firmes. La casa es el lugar donde el ser humano habita y vive, porque afuera no puede habitar ni vivir. El único lugar vivible para el ser humano donde se siente en casa es donde es acogido. La casa de uno, por consiguiente, es la misericordia del otro. La verdadera casa del ser humano mora con Dios y Dios con él. Es precisamente ese amor real y práctico. Uno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 23. Dios ha hecho en Jesús una casa entre los hombres, donde fue acogido totalmente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y esta casa la abre para todos, ofreciéndose como don en Jesús, en una casa para toda la humanidad, y ampliando la promesa hecha a David. Y para construir esa casa estable, debemos acogernos a esa palabra de misericordia, porque esta se fundamenta sobre la roca que es Cristo. Por eso es necesario excavar y profundizar a través de la oración, para que cada día podamos conocer el misterio de Jesús, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Así nuestra casa no se derrumba al sobrevenir las fuerzas de las aguas. Estamos en condiciones de resistir tanto a las pruebas cotidianas y a las tribulaciones, como sobre todo a las aguas torrenciales de la muerte, al desencadenarse las tempestades, al juicio final. Escuchar y poner en práctica la palabra de misericordia
recibida y dada como don. Es estar unidos indisolublemente a Jesús, muerto y resucitado. Pero si una casa se edifica sobre tierra, esto significa que se desobedece a la palabra de Dios. Vivir en la desobediencia es como construirse una casa sobre la tierra, sin cimientos. Aparentemente es habitable, pero en realidad es una trampa mortal, tanto para el que la ha construido como para sus huéspedes. La casa del que vive sin misericordia no está fundamentada sobre la piedra que es Cristo, palabra de Dios y fuerza del Espíritu. Está apoyada sobre la tierra, sobre el pensamiento del hombre, sobre la fragilidad del propio yo, que por su egoísmo no experimenta el amor y la misericordia de Dios. Una vida basada en el egoísmo es una construcción que no resiste ni a las dificultades presentes, ni mucho menos a las crisis futuras. En este caso, por la pandemia COVID-19. Es como el árbol malo, que necesariamente produce frutos mortales y que causan ruina, cadenas, ataduras, maldiciones. La elección está en ti. ¿Dónde edificas tu casa? Ahora nos disponemos con todo el corazón a orar con fe para ver los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida y que nos enviaste a tu Hijo Jesús para que podamos experimentar tus regalos y bendiciones a través de la predicación que nos da a conocer el reino, esa buena noticia que nos enseñas a amar y perdonar, y que a la luz del Espíritu Santo, unidos al corazón de la Iglesia, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas a través de un carisma, sepamos transmitir este mensaje de salvación a través de tu palabra, que llega a lo más profundo de nuestro ser, para que así podamos vivir nuestros compromisos cristianos a través de los sacramentos que nos dan vida, en especial el regalo de la Eucaristía, que nos hace comprender ese camino que nos lleva a la santidad. Que en el nombre de Jesús reprendemos todo engaño de Satanás y los demonios, que quieren atrapar a la humanidad en la seducción, en el poder tener mentira, engaño, de explotar y aprovecharse de lo humilde, o destruir a una persona, porque no tiene el conocimiento necesario, o por sus limitaciones, que crean miedos complejos, baja autoestima, pensando que las cosas que hacen no son valiosas. Que estas situaciones los llevan a desesperarse, tomando caminos desviados, buscando respuestas en la brujería, la hechicería, lectura de cartas, manos, baños, riegos, amuletos. Toda esta clase de brujería te lleva a tener maldiciones, cadenas, que te llevan al abismo de la muerte. Abre tu corazón a Dios, que nos invita a través de su palabra a vivir la libertad de los hijos de Dios, a entregar ese cansancio, esas preocupaciones, a perdonar a los que te hicieron daño, a vivir el regalo de la Eucaristía, que nos hace descubrir ese hermoso regalo, su cuerpo y su sangre, que quieren habitar en nuestro corazón. Es creer y confiar en su amor y su misericordia. Que ante estos momentos de pandemia no tengamos miedo, pero el Señor invita a revisar nuestra vida. ¿Qué tenemos que cambiar? Que renuncies al pecado para ser libre y para adquirir con amor, con respeto, responsabilidad la vida, para que así podamos ver la gloria de Dios. Oramos por los que están enfermos por el COVID-19 o personas que también sufren distintas enfermedades en su cuerpo, y que la sangre preciosa de Jesús viene a sanar, a liberar, porque los milagros de Dios existen. Cree en las promesas de Dios que dan vida. Que oramos por las naciones y sus gobernantes, para que dejen toda corrupción y que sepan ayudar a través de proyectos en este momento de crisis a los necesitados. Que descubramos esa gran bendición de ser hermanos, ayudarnos unos a otros. Que seguimos orando por las familias, el fundamento de la sociedad, pero que los jóvenes sepan respetar los procesos, llevando un noviazgo santo, aprenderse a conocer desde el amor, para que más adelante con la madurez puedan descubrir ese llamado al matrimonio, a unir sus vidas desde Dios para llevar ese proyecto con seguridad desde la familia y la bendición de los hijos. Pedimos al Señor que libere a las familias del engaño, de la mentira, la infidelidad, manipulación o leyes que maltratan y destruyen la familia, llevando así al error. Que el Señor tenga misericordia a la humanidad, que sepamos caminar como hijos de Dios, dando pasos firmes en la fe, y así poder ser bendición unos a otros. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Te invito a abrir tu corazón a la oración.
que nos enseña a ser mejores personas. Es la luz de Cristo que quiere brillar en nuestro corazón, para que sepamos ser bendición unos a otros. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.